Bueno, lo primero es saludarlos desde Chile, muy contenta. Tomé los tres libros que tengo aquí de Eduardo, uno es con Eduardo, La ciudad y los otros, que tiene ya sus años, ¿cierto? Aquí por lo menos la edición es del 2006, La belleza del mundo, que es más reciente, ¿no? Del 2020, y Ruinas y escombros, que trabajamos con Eduardo y lo publicamos el 2023. Pensando en estos tres libros, ¿no? ¿Cuál es esa relación transdisciplinar, ¿no? Que se descubre en la obra de Eduardo? Si tomo La ciudad y los otros, Quito 1860-1940, uno podría decir, sobre todo recorriendo el prefacio, el bello prefacio que le hace Joan Pollada a Eduardo, a esta obra de él, que ahí ya comenzaba a aparecer mucho de esta lectura transdisciplinar, ¿no? Eh, Joan le destaca desde el inicio, dice, habla de las sutiles apostillas a las contradicciones que emergen en este proceso de la modernidad. Esta idea de los sutiles apostillas, yo diría que anuncia, ¿no? Que junto al historiador, el antropólogo, aparecen los guiños, que son los guiños que yo definiría como una cierta ironía intelectual que acompaña siempre, ¿no? Un cierto escepticismo a Eduardo. Las imágenes son importantes en este libro. Aparece la fotografía, que es una fotografía histórica, que no es complementaria, sino que es sustantivo al texto que nos propone, y aparece al final los mapas, que es imposible no pensar en la nueva naturaleza de los mapas de Harley, de Brian Harley, cuando habla de los silencios. Yo diría que en este ejercicio que hace de la ciudad de los otros, Eduardo, a propósito de los mapas, ya comienza un trabajo del espacio, interroga el espacio, pero por sobre todo hace un esfuerzo por responder a esos silencios, por develar aquella ciudad que ha sido silenciada. Y es bellísimo el trabajo de los mapas, quiero destacarlo porque creo que ahí se anuncia algo de lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver con la pintura, con la fuerza y el sentido que toma la imagen en esta antropología histórica. Aparecen los usos del suelo, por cierto, pero en el mapa también aparece el artesanado, ¿no? Aparece la propiedad, aparecen los sitios de reunión, los billares, las cantinas, las cafeterías, las heladerías, las pastelerías, ¿no? Y las confiterías. Pero también, y eso que me parece especialmente relevante, aparece lo que él va a llamar los sectores dominantes en uno de esos mapas. Los altos funcionarios públicos, dónde vivían, dónde se ocupaban dentro de la ciudad, dónde estaban los hacendados, los funcionarios bancarios, los embajadores. Es decir, uno podría ya en la ciudad y los otros mostrar cómo va develando esa modernidad con todas sus contradicciones, con todo su silencio, pero un ejercicio desde diversos lenguajes, no solamente desde la antropología y la historia, sino que aparece lo que él va a llamar o lo que Joan llama estos apuntes irreverentes, ¿no? Si bien la poesía en este primer libro no está tan presente, vamos a ver que si nos ponemos a leer La belleza del mundo, que es un libro claramente de poesía, ¿cierto? Hay ciertos hilos de continuidad con La ciudad y los otros. Aparece esta ciudad barroca con gran fuerza, aparece esto que en la contratapa se dice los apuntes irreverentes, que quiero simplemente hacer alusión porque me parece que la contratapa ya muestra la radiografía de estos lenguajes diversos, ¿no? El de los objetos, el de las imágenes, que ya estaban las imágenes en la ciudad y los otros, la memoria, que siempre va a acompañar a Eduardo, la historia con mayúscula, las instituciones, ¿no? Y por sobre todo, esta conversación que Eduardo va a establecer y que ya venía, pero que se consolida en este libro de poesía, entre la mirada interior y la conversación histórica, el diálogo, ¿no? La escucha, y que nunca se pierden respecto a qué es lo que a él le interesa, ¿no? Aquí hay varios poemas que funcionan, ¿no? Como lo que dice la contratapa, como apuntes irreverentes, y esto me parece bellísimo. Apuntes irreverentes hechos durante una reunión de trabajo poco fructífera o de un ceremonial. Yo diría que esa descripción del trabajo de Eduardo
es muy bella y es muy etnográfica. Habla de un cierto etnógrafo que está permanentemente mirando desde lejos, desde el extrañamiento, pero estando ahí. Eduardo nunca se desprende de su libreta y su cuaderno de campo. Y en ese ejercicio, ¿cierto? Están apareciendo estos poemas, pero también estos apuntes irreverentes, ¿no? Poemas en los que, y reverencias donde no teme valerse del archivo, pero también de los diálogos internos, de los espíritus, ¿no? Y de la poesía visual. En ese sentido, es un antropólogo poético también, Eduardo, ¿no? Ahora, respecto a las especificidades, ¿no?, de las ciudades andinas, que era el segundo punto, Eduardo, tanto en la ciudad de los otros como en el trabajo que luego vamos a hacer con las ruinas, ¿no?, diría que está permanentemente obsesionado y se está permanentemente preguntando, incluso a través de los objetos, ¿cierto?, cómo lo cotidiano, ¿cierto?, se confunde con las historias de las élites, ¿no? Si bien Foucault aparece muchísimo, con mucha fuerza en la ciudad de los otros, eso va dando luego espacio, ¿no?, a la aparición de otros autores con mucho más fuerza, como es José María Argueda, Bolívar Echeverría y, por cierto, Blanca Moratorio con, ¿cierto?, los trajines cotidianos, ¿no?, los afanes cotidianos del trajín, que me parece muy bello en ese sentido. Si Bolívar Echeverría, ¿no?, aparece en términos de esta sociedad barroca, ¿no?, que a él lo increpa, ¿no?, este ethos barroco que ha ido constituyendo América Latina, y a Argueda le interesa en tanto va estableciendo esta figura del relacionamiento, de la malla de vida, lo podríamos decir también, ¿no?, de las culturas andinas. Blanca Moratorio lo marca en términos de la capacidad de leer en los más pequeños gestos cotidianos, ¿no?, a la manera de la antropología. Y en ese sentido, esta amalgama que Eduardo va constituyendo, ¿no?, entre el hablar de lo barroco, ¿no?, de las culturas andinas, de las transformaciones que va sufriendo nuestras culturas a partir del mercantilismo y del capitalismo, jamás se olvida, ¿no?, de estas modernidades paralelas, de estas contradicciones que tienen nuestras sociedades latinoamericanas. La última dimensión tiene que ver con la pregunta por la genealogía de las temporalidades. Esta relación permanente que Eduardo, ¿cierto?, nunca se pierde de vista del diálogo entre el pasado y el presente, ¿no?, de cómo esta cultura aristocrática, esta cultura del privilegio, ¿no?, que perdura hasta avanzado el siglo XX, como él muy bien lo señala, todavía nos va marcando en nuestro cotidiano, todavía marca nuestras calles, nuestra segregación urbana, ¿no? Y yo diría que las lecciones que él nos va dando, ¿no?, respecto a este diálogo de temporalidades, tiene que ver con la permanencia y también las mutaciones, las transformaciones de esta ciudad, ¿no?, en su lectura con la modernidad, con esto que él llama las oposiciones binarias, ¿no? Pero por sobre todo, el no descuidar lo que él va a llamar el análisis espacial, el análisis de las calles, ¿no? Sigue siendo uno de los elementos que todavía permite comprender y explicar, dar claves para entender esta sociedad latinoamericana. Lejos de ser un romántico y un nostálgico, como algunos podrían pensar a partir de su poesía, yo diría que Eduardo no le teme a entrar en los resquicios de estos campos de fuerza, ¿no? En estos mapas de Quito de los que hablé al principio, y así como en su pintura, que es una pintura claramente inspirada en la ciudad de Quito, y en estas contradicciones y estas paradojas, esta dialéctica, ¿no?, de clase, de etnia, ¿no?, de pugnas dadas por el contexto del capitalismo y de una sociedad profundamente barroca, Eduardo nunca se pierde en develar, ¿no?, estas tácticas invisibles, ¿no?, estas estrategias que se van tejiendo desde abajo y desde adentro de nuestras sociedades urbanas y latinoamericanas. Y en ese sentido diría que su lectura es un umbral, ¿no? La calle aparece como umbral siempre. Y tal vez las huellas del barroco a él, de Bolívar Echeverría en especial, pero también de Arguedas, ¿no?, también de Blanca Moratorio, lo han ido marcando en sus escritos, en sus lecturas, en sus risas. Yo creo que no podemos pensar la obra de Eduardo
sin su sonrisa y su risa, que es algo que a mí me parece fascinante. Tiene la capacidad, ¿no?, de no tomarnos en serio muchas veces, ¿no?, a este mundo académico e intelectual, ¿no? Su mirada también permea el mundo de la intelectualidad académica latinoamericana. Su mundo y su ironía y su capacidad de ponernos a distancia, ¿no? No nos creamos tan fácilmente el cuento, ¿no? Yo diría que es una de las características, y para mí ha sido una escuela de mucha humildad, ¿no?, de mucho estudio, pero de mucha claridad de que el objetivo es uno solo, ¿no? Es hacer complicidades, es hacer alianzas con esta América Latina sufriente, ¿no?, con estos viejos de Argueda, ¿no?, con estas ruinas de América Latina, ¿no?, que Martí nos muestra tan claramente, ¿no?, que todavía duelen, ¿no?, las ruinas de la colonización. Eh, Eso, la economía popular, la estética, ¿no?, la partición de lo sensible, marca la obra de Eduardo. No podría ser de otra manera, diría yo, ¿no? No podría ser de otra manera porque él también está reconstruyendo y construyendo permanentemente esta partición de lo sensible.